Llevan los ciudadanos, los preocupados, los eufóricos, en Cataluña, en el resto de España, muchos días escuchando discursos muy parecidos, llamadas al diálogo por parte de algunas organizaciones políticas como el PSOE, como ahora le voy a dar la palabra al señor Urtasun, y que ya necesitan llenarse de contenido. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diálogo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de diálogo cuando quedan 48 horas, 72, para que haya una declaración unilateral probablemente en el Parlamento? Urtasun. Bueno, la política está fallando. Yo creo que es lo primero que tenemos que decir. Lleva fallando desde hace mucho tiempo con el tema de Cataluña y hemos llevado las cosas a un extremo, a una situación a la que nunca deberían haber llevado. A mí no me gusta hacer un reparto de responsabilidades porque quiero pensar más en el futuro, pero es evidente que desde la recogida de firmas contra el Estatut hasta el recurso al Constitucional hasta hoy, el PP se ha convertido en el auténtico pirómano de este país. Y creo que la historia dejará al gobierno de Mariano Rajoy como el principal responsable de la ruptura del Pacto Constitucional del 78 con todo lo que ha pasado en estos últimos meses. Dicho lo cual, yo creo que lo que es muy importante, y quiero pensar en el futuro, y por eso es importante el debate hoy, debemos ser capaces de encauzar esto por la vía del diálogo y de la negociación. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que es un error que el Govern de la Generalitat vaya a una declaración unilateral de independencia en los próximos días. Esto sabemos a dónde nos conduce. Nos conduce a que el PP aumente el nivel de represión en Cataluña en las próximas semanas y nos lleva a una situación mucho más preocupante. ¿Qué podemos hacer? Y es lo que vamos a pedir hoy en el Pleno. Ya que no tenemos diálogo, ya que no tenemos negociación, pues le vamos a tener que pedir a la Comisión Europea y al Consejo, pero sobre todo a la Comisión, que por favor intenten mediar y negociar, que estamos en una situación muy, muy difícil y que ante esto hay muchos ciudadanos en Cataluña. Yo ayer, después del mensaje del rey, que nos dejó a todos más preocupados aún, recibí muchos mensajes de mucha gente en Madrid, en Barcelona, de mensajes de toda España, de gente que me está diciendo, por favor, mañana decirles que hagan algo para que hablen, para que haya diálogo. Y creo que hoy es lo que debemos transmitir, es nuestra responsabilidad. ¿Es posible ese entendimiento que no ha conseguido fraguar, por ejemplo, una alternativa política al PP durante estos años de mucha inestabilidad en España? Porque tuvimos que repetir elecciones, todo se nos olvida. ¿Es posible ese entendimiento ahora mismo frente a este problema con el partido en el gobierno, que es el que tiene que hacer frente a la situación, al frente del Poder Ejecutivo, con el principal partido de la oposición, Ernest Urtasun, y con Unidos Podemos? Yo creo que Rajoy ya no está en condiciones de arreglar lo de Cataluña, ni de que no es lo de Cataluña, que es una crisis de Estado de primera magnitud y es una ruptura del Pacto Constitucional. Creo que el gobierno de Rajoy no podrá ser ya, después de lo que ha pasado el domingo y después de la estrategia de criminalización que está siguiendo, un interlocutor válido para una gran mayoría de catalanes que busque algún tipo de acuerdo de negociación. Creo que el PSOE va a presentar una moción para reprobar a la vicepresidenta del gobierno en el Congreso. Creo que es una muy buena iniciativa. Creo que debemos reprobar a la vicepresidenta por su actuación el 1 de octubre y probablemente lo va a ser. Igual que tengo que recordar que el Congreso de los Diputados votó una moción de Ciudadanos a favor de las actuaciones del gobierno en Cataluña y esa moción salió rechazada. La soledad del gobierno en estos momentos en el Congreso es evidente, a pesar de que el rey ayer tratara de tirarles un capote, y creo que es imprescindible que caminemos hacia una mayoría distinta en España, que entienda la plurinacionalidad de este país y que pueda abrir cauces de diálogo. Entonces yo lo que sí espero y deseo, y Irache sabe que milito siempre por la unidad de la izquierda ahí donde podemos, que podamos caminar juntos en dar una respuesta distinta, y a mí me gustaría evidentemente que pudiéramos ir a una moción de censura lo antes posible. Sí, creo pero que la respuesta ahora tiene lo deseable. Ya, pero la respuesta ahora... Claro, ahora, porque podemos tener una declaración unilateral el domingo. Absolutamente. Yo creo que hay dos vías ahora. Hay dos caminos. Nosotros podemos tener pasividad de las instituciones europeas, una declaración unilateral de independencia por parte del gobierno catalán, que creo que es un error, y además sé que hay gente del Govern de la Generalitat y del propio entorno de Puigdemont que le está diciendo que es un error. Esa vía nos lleva evidentemente a mayores acciones represivas por parte del Estado, sea vía 155, Ley de Seguridad Nacional, etcétera, etcétera. Esa vía es la vía de la escalada y es la vía que creo que ahora no conviene. ¿Cuál es la vía que conviene? Creo que la vía que conviene es que en Cataluña, de la gente que saliera a la calle pacíficamente a manifestarse con un gran clamo de unidad en contra de la represión, creemos un gran frente para exigir un referéndum acordado
Estado con todas las garantías, que es lo que los catalanes merecen, poder decidir su futuro. Entonces, pero para hacer eso y para poder crear ese marco que nos lleva más a un escenario de negociación, yo creo que ahora mismo es imprescindible que la Comisión Europea diga algo. ¿Qué puede hacer la Comisión Europea? ¿Va a venir a Barcelona una delegación mañana y va a obligar a sentarse? Evidentemente esto no lo hará. ¿Qué puede hacer? Sí puede hacer una declaración solemne pidiendo al gobierno español que se siente en una mesa de negociación. Eso sí puede hacerlo la Comisión Europea. Pero en esta secuencia que describía falta algo. O sea, esa plataforma ciudadana, esa sociedad civil a la que se le reclama unidad para pedir un referéndum pactado, ¿le tiene que pedir a Puigdemont que no declare la independencia de forma unilateral también? Yo creo que ayer la gente que salió a la calle a manifestarse contra la represión, que fue muchísima gente, tengo que decir, no había solo independentistas ayer en la calle. El servicio de orden de la manifestación más grande lo llevaban Comisiones Obreras y la UGT. Estaba mucha gente, yo estaba aquí, si no hubiera estado con ellos, pero estaban todos mis compañeros ahí. De ahí puede salir un gran frente que exija a Rajoy que cese la violencia y que exija que la Unión Europea intervenga para abrir escenarios de negociación para un referéndum pactado. Yo creo que eso es imprescindible. Evidentemente, si el Govern va a hacer una declaración de unidad unilateral de independencia, eso es mucho más difícil, por eso lo digo. Yo creo que eso sería un error y hay que decirlo.